En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen con atención, almas sedientas de verdad, porque hoy vamos a desvelar un misterio que se oculta a plena vista en sus hogares, un secreto antiguo, una verdad poderosa que la fe católica ha custodiado a través de los siglos, pero que el mundo moderno, en su afán de racionalismo, ha relegado al olvido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos lugares o momentos de su vida parecen cargados de una inexplicable pesadez? ¿Por qué la paz se desvanece en su hogar sin razón aparente? ¿Por qué la oración se siente estéril, o los conflictos florecen donde antes había armonía? Estas son, queridos hermanos, las señales inconfundibles de una batalla espiritual que, quizás, están librando sin las herramientas adecuadas. Hoy, por la intercesión de San Padre Pío de Pietrelcina, ese gigante de la fe que combatió al maligno cara a cara, vamos a redescubrir la humilde sal. Sí, la sal que usan en su cocina. Pero no desde una perspectiva culinaria, sino como lo que realmente es, un arma espiritual de inmenso poder, consagrada por la Iglesia para la protección, la purificación y la santificación de sus vidas y sus espacios. Padre Pío, que veía a los demonios y los expulsaba con la autoridad de Cristo, que llevaba las llagas de la pasión en su cuerpo y cuyo confesionario era un tribunal de la misericordia, conocía como pocos la intrincada red de la lucha contra el enemigo de las almas. Y entre sus constantes consejos a sus hijos espirituales, siempre resonaba la invitación a utilizar los sacramentales que la Santa Madre Iglesia nos ha legado, herramientas divinas para los combates terrenales. Al finalizar este mensaje, su percepción de la sal nunca volverá a ser la misma. La verán no solo como un condimento, sino como un símbolo tangible de la alianza de Dios, un recordatorio constante de su propia vocación a ser sal de la tierra. Y un eficaz instrumento para limpiar sus ambientes de influencias malignas. Entenderán que este no es un conocimiento nuevo, sino una herencia milenaria, validada por la Sagrada Escritura, confirmada por la tradición de los padres de la Iglesia y vivida por incontables santos. No hablamos de superstición ni de magia, sino de fe viva, de la respuesta amorosa de un Dios que nos provee de todo para nuestra salvación. Así que abran su corazón, dispongan su mente y prepárense para recibir esta enseñanza, y más importante aún, para ponerla en práctica. Porque la fe sin obras es estéril, y el conocimiento sin aplicación no produce transformación alguna. La palabra de Dios no contiene palabras vacías. Cada mención, cada símbolo, cada mandato tiene un propósito divino. Cuando la Sagrada Escritura se refiere a la sal en más de 30 ocasiones, nos está señalando una verdad profunda, un misterio que atraviesa toda la historia de la salvación. Viajemos juntos a través de la revelación divina para desentrañar este significado. En el Antiguo Testamento, la sal emerge no solo como un condimento o conservante, sino como un elemento de profundo simbolismo espiritual. En el libro de Levítico, capítulo 2, Dios mismo establece las leyes para las ofrendas y los sacrificios en el templo. Y en medio de estas detalladas instrucciones, da un mandato que resuena con una autoridad inconfundible: aderezarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte en tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Levítico 2:13. ¿Lo escucharon? No es una opción, no es una sugerencia, es un mandato: no dejarás que falte. Sin sal, la ofrenda era incompleta; sin sal, el sacrificio no era plenamente aceptable ante Dios; sin sal, la alianza misma carecía de su firma divina. Y noten la expresión:
la sal de la alianza de tu Dios. No cualquier sal, no la sal de la cocina, sino la sal de un pacto sagrado. En la cultura bíblica, una alianza de sal era el pacto más firme, más duradero e inquebrantable que existía. Cuando dos personas sellaban un acuerdo de sal, compartían una comida con este elemento, simbolizando una unión indisoluble. Eran uno solo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Tu enemigo es mi enemigo, tu victoria es mi victoria. Esta alianza de sal era sinónimo de eternidad y fidelidad. El segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, nos lo confirma: ¿no saben que el Señor, el Dios de Israel, ha dado para siempre el reino de Israel a David y a sus hijos por una alianza de sal, una alianza eterna e irrevocable? Y nosotros, bautizados en Cristo, injertados por la fe en esta alianza eterna, participamos de este mismo pacto de sal. Cuando comprendemos el poder espiritual de la sal y la utilizamos con fe bajo la autoridad de la Iglesia, activamos verdades de alianza sobre nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Pero el significado de la sal no se detiene en el Antiguo Testamento, se eleva a nuevas alturas en el Nuevo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, durante el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo pronuncia palabras que todo cristiano conoce, pero cuyo significado profundo a menudo escapa a nuestra comprensión. Él dice: ustedes son la sal de la tierra. Mateo 5:13. No dice deberían ser, ni serán algún día si son buenos, sino son, tiempo presente, indicativo, declarativo. Son la sal de la tierra ahora. Y luego, el Señor añade una advertencia inquietante: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Comprenden la magnitud de lo que Cristo nos está diciendo? Un cristiano que ha perdido su naturaleza de sal, un cristiano que ha abandonado sus propiedades espirituales de purificación, de preservación, de dar sabor a un mundo insípido, se vuelve inútil en el reino de Dios. Es pisoteado, ignorado, estéril. Los santos padres de la Iglesia, en su profunda meditación sobre las Escrituras, exploraron este misterio con gran detalle. San Agustín de Hipona escribió: la sal es el símbolo de la sabiduría que preserva de la corrupción del error. Así como la sal impide la putrefacción de la carne, la sabiduría divina impide la corrupción del alma. San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, enseñaba: cuando Cristo nos llama, sal de la tierra, nos invita a una vida de tal virtud que podamos preservar a la humanidad de la deterioración moral. No basta con tener sal, hay que ser sal. Y Orígenes de Alejandría, ese gran doctor del siglo III, explicaba: la sal en las ofrendas del Antiguo Testamento prefiguraba la gracia del Nuevo. Todo sacrificio espiritual debe ser salado, con la sabiduría que viene de lo alto, con la gracia de Cristo. Esta tradición ha perdurado a lo largo de los siglos, impregnando la liturgia y la piedad popular. El ritual romano tradicional contiene una bendición específica para la sal, que incluye un exorcismo poderoso para ahuyentar toda influencia maligna, seguido de una bendición que invoca a la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1667 a 1679, nos enseña sobre los sacramentales: son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. La sal bendita no es un sacramento, sino un sacramental.
Los sacramentos fueron instituidos directamente por Cristo y confieren la gracia santificante ex opere operato, por la obra realizada. Los sacramentales, en cambio, fueron instituidos por la Iglesia y obtienen gracias actuales ex opere operantis ecclesiae, por la oración de la Iglesia y la disposición del fiel. Entender esta distinción es clave para un uso correcto y piadoso de la sal bendita. Permítanme ahora dirigir nuestra mirada hacia un hombre que encarnó la lucha espiritual y la sabiduría divina como pocos en el siglo XX, San Padre Pío de Pietrelcina. Nacido Francesco Forgione en 1887 en el humilde pueblo de Pietrelcina, este capuchino se convirtió en un faro de santidad, un místico que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años. Experimentó la bilocación, el don de la profecía, la lectura de las almas y, sobre todo, una lucha constante y a menudo violenta con los demonios que lo atacaban física y espiritualmente. Padre Pío era un experto en la realidad invisible, en las maquinaciones del enemigo. Él mismo testificó en numerosas cartas cómo los demonios, a quienes llamaba los barbudos, los cosacos o los animales, lo golpeaban, lo torturaban y lo tentaban. Pero nunca perdía la esperanza, siempre se aferraba a Cristo, a la Virgen María y a las armas que la Iglesia le ofrecía. Para él, los sacramentales no eran amuletos supersticiosos, sino extensiones de la gracia divina, puntos de contacto para la fe, herramientas eficaces en la batalla. Aunque no existen relatos específicos y documentados de Padre Pío bendiciendo o distribuyendo sal bendita con la misma frecuencia que el agua bendita o los rosarios, su enseñanza general sobre los sacramentales era clara y rotunda. Él siempre animaba a sus hijos espirituales a utilizarlos con fe y reverencia. En innumerables ocasiones, instaba a la gente a tener siempre agua bendita en casa, a usar rosarios bendecidos, y a llevar medallas sagradas. La sal bendita se alinea perfectamente con su espíritu de combate espiritual y su profunda comprensión de la necesidad de santificar los espacios y las personas. Imaginemos, en el espíritu de Padre Pío, a una joven pareja que acude a él, agobiada por una inexplicable tristeza en su nuevo hogar. Discusiones triviales se vuelven explosivas, los sueños se pueblan de pesadillas, una pesadez opresiva lo envuelve todo. Con su penetrante mirada, Padre Pío quizás les diría: hijos míos, el maligno es un huésped indeseado que busca anidar donde encuentra apertura. Pero ustedes tienen un arma poderosa que la Santa Madre Iglesia les da. Santifiquen su hogar con la oración, el rosario y los sacramentales. Hagan de su casa una fortaleza de Dios. Y al mencionar los sacramentales, sin duda incluiría la sal bendita como un elemento esencial, no por su composición química, sino por el poder de la bendición de la Iglesia sobre ella. Padre Pío sabía que el demonio odia la pureza, la santidad y la presencia de Dios. La sal, en su simbolismo bíblico, representa precisamente estas cualidades: pureza, preservación y alianza divina. Una casa purificada con sal bendita, bajo la oración de la Iglesia, se convierte en un territorio hostil para las fuerzas de la oscuridad. No es la sal misma la que tiene poder, sino la fe de la Iglesia y la acción de Dios a través de ella. Padre Pío. En sus cartas a sus directores espirituales, a menudo describía cómo el demonio huía ante la señal de la cruz, ante el nombre de Jesús, ante la presencia de María. La sal bendita, con su bendición que invoca a la Trinidad y exorciza el mal, actúa como un signo visible de esta misma autoridad divina. La sabiduría de Padre Pío nos invita a comprender que la lucha espiritual es real y constante, pero que no estamos solos ni desarmados. Dios,
a través de su Iglesia, nos ha provisto de un arsenal completo. Los sacramentos son las armas mayores, y los sacramentales, las armas menores pero no menos importantes, que sirven para santificar los objetos, los lugares y las circunstancias de nuestra vida diaria. Ahora, profundicemos en la teología para que nuestra fe sea no solo sentida, sino también entendida. San Anselmo de Aosta, ese gran doctor de la Iglesia, pronunció la frase, Fides quaerens intellectum, la fe buscando la inteligencia. No estamos llamados a ser fieles ignorantes, sino cristianos que comprenden lo que creen y practican. ¿Qué es un sacramental exactamente? Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, en su monumental Suma Teológica, lo explica con claridad meridiana. Los sacramentales, nos dice, son signos sagrados que, a imitación de los sacramentos, significan efectos principalmente espirituales, obtenidos por la oración de la Iglesia. Tomen nota, obtenidos por la oración de la Iglesia. No es el objeto material en sí mismo el que posee un poder intrínseco o mágico. Es la bendición de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, en virtud del poder que le fue conferido por Jesús, la que confiere a ese elemento una eficacia espiritual, una capacidad de ser canal de la gracia de Dios. Es crucial entender las diferencias fundamentales entre sacramentos y sacramentales para evitar cualquier confusión o superstición. Los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, fueron instituidos directamente por Cristo. Ellos confieren la gracia santificante, es decir, nos hacen partícipes de la vida divina, nos transforman interiormente, actúan ex opere operato, por la obra realizada, independientemente de la santidad del ministro que los administra, siempre y cuando éste tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Los sacramentales, en cambio, fueron instituidos por la Iglesia en virtud del poder de las llaves que Cristo le entregó. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. No confieren la gracia santificante directamente, sino que obtienen gracias actuales, auxilios divinos para circunstancias particulares, para fortalecer nuestra fe, protegernos del mal y santificar nuestra vida cotidiana. Actúan ex opere operantis ecclesiae, por la oración de la Iglesia y la disposición del fiel. Esto significa que la eficacia de un sacramental, como la sal bendita, depende de 3 factores interconectados. 1. La bendición válida debe ser impartida por un ministro autorizado, es decir, un sacerdote o un obispo, con la fórmula y la intención de la Iglesia. 2. La fe y la disposición interior. Quien lo utiliza debe acercarse con una fe sincera, con la recta intención y en estado de gracia, o con el deseo de arrepentirse y confesarse. No es un acto mecánico. 3. La intercesión de la Iglesia. La oración de la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, es la que eleva la súplica a Dios y le pide que se digne a usar este elemento material como un canal de su gracia y protección. Ahora, una distinción crucial. ¿Cuál es la diferencia radical entre el uso católico de la sal bendita y las prácticas mágicas, esotéricas u ocultistas que también, a veces, utilizan sal? La diferencia radica totalmente en la autoridad invocada y en la intención. Cuando un hechicero, un brujo, o un practicante de la nueva era utiliza sal, invoca energías impersonales, entidades ocultas, espíritus o pretende manipular fuerzas cósmicas o demoníacas. Eso, sin lugar a dudas, es ocultismo, y está estrictamente prohibido por la Sagrada Escritura, Deuteronomio 18,
y por el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2117. Cuando un católico utiliza sal bendita, invoca a la Santísima Trinidad, pide la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos, y actúa bajo la autoridad de la Iglesia fundada por Cristo. No es manipulación, es súplica. No es control de fuerzas, es confianza en el poder de Dios. No es magia, es fe. El Catecismo es muy claro en el número 2111 sobre la superstición. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que rendimos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de alguna manera mágica a ciertas prácticas que por lo demás son legítimas o necesarias. ¿Cómo evitamos la superstición? Manteniendo siempre en nuestra mente y corazón que la eficacia no proviene del objeto material en sí, sino de Dios, que responde a la oración de su Iglesia y a nuestra fe. La sal bendita no opera automáticamente, como un amuleto de buena suerte. No es una barrera mágica. Es un punto de contacto para nuestra fe, un signo visible de realidades invisibles, un instrumento que Dios, en su infinita condescendencia, se digna a utilizar para manifestar su poder. Es el mismo principio que el bastón de Moisés. El bastón en sí mismo era solo un trozo de madera. Pero cuando Moisés lo levantó en obediencia a Dios, el mar Rojo se abrió. ¿Por qué? Porque Dios elige utilizar elementos materiales para manifestar realidades espirituales. Este es el principio mismo de la encarnación, lo espiritual penetra lo material, lo sagrado santifica lo profano, lo divino toca lo humano. Ahora, entremos en lo concreto. ¿Cómo obtener y utilizar la sal bendita de manera reverente y eficaz, siguiendo la tradición católica y el espíritu de los santos como Padre Pío? Les guiaré paso a paso, con la claridad de un manual práctico, porque, como ya hemos dicho, el conocimiento sin aplicación no produce ninguna transformación. Paso 1. Obtener la sal bendita. Es fundamental entender que usted, como laico, no puede bendecir la sal por sí mismo. La bendición sacramental requiere el orden sacerdotal. 1. Consiga sal común, elija sal común, preferentemente sal marina pura, sin aditivos. La cantidad dependerá del tamaño de su hogar y de la frecuencia de uso. Unos 200 a 500 gramos suelen ser suficientes para una purificación inicial de una casa promedio y para un mantenimiento regular. 2. Recipiente limpio. Coloque la sal en un recipiente limpio, de preferencia de vidrio o cerámica, que reservará únicamente para este uso sagrado. 3. Acuda a su párroco. Lleve la sal a su parroquia y pida a su párroco o a cualquier sacerdote que se la bendiga. Sea humilde y respetuoso. Si el sacerdote no está familiarizado con la fórmula tradicional, puede imprimirle la oración de bendición de la sal del ritual romano, o ritual de bendiciones, que es la versión postconciliar. La fórmula tradicional suele incluir un exorcismo previo de la sal y luego la bendición propiamente dicha, invocando a la Santísima Trinidad y pidiendo que la sal se convierta en instrumento de salvación y protección contra todo mal. 4. Almacenamiento. Una vez bendecida, guarde la sal en su recipiente limpio y cerrado, reservado exclusivamente para este propósito. No la mezcle con la sal ordinaria que usa para cocinar. Trátela con el respeto que se debe a un objeto consagrado. Paso 2. Preparación espiritual personal. Esto es absolutamente esencial. No puede pretender combatir al demonio o purificar un ambiente en estado de pecado mortal. Sería como intentar apagar un fuego con gasolina.
La eficacia de la sal bendita, como de cualquier sacramental, depende en gran medida de su estado de gracia y su disposición interior. Este protocolo de preparación es idealmente de 3 días, pero la confesión es indispensable. 1. Purificación interior, día 1, indispensable. Examen de conciencia. Realice un examen de conciencia profundo y sincero. Identifique todos los pecados mortales y veniales desde su última confesión. Sacramento de la penitencia. Reciba el sacramento de la confesión con contrición verdadera. La confesión le restaura en estado de gracia, que es la condición indispensable para la eficacia de cualquier acción espiritual. Ayuno, opcional, pero recomendado si su salud lo permite. Considere un ayuno de pan y agua, o una abstinencia de algo que le sea placentero, dulces, redes sociales, etc., ese día. Oración, lea y medite el Salmo 51, Miserere. La oración de arrepentimiento del rey David. 2. Fortalecimiento espiritual, día 2, recomendado. Santa Misa y Comunión. Participe en la Santa Misa y reciba la Sagrada Comunión en estado de gracia. La Eucaristía es la cima de nuestra vida espiritual, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nada es más poderoso que la Eucaristía para fortalecer su alma. Rosario, rece el rosario completo, los 20 misterios si es posible, meditando en los misterios de la redención. Lectura bíblica, lea la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 20, sobre la armadura de Dios. 3. Consagración, día 3, recomendado. Renovación de promesas bautismales. Renueve sus promesas bautismales, renunciando al pecado, a Satanás y a todas sus obras. Consagración a los Sagrados Corazones. Rece un acto de consagración personal al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Preparación de materiales. Prepare todos los materiales necesarios para la purificación. La sal bendita, agua bendita, también bendecida por un sacerdote, un crucifijo grande para la sala principal, imágenes sagradas, Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón, San Miguel Arcángel, San José, Padre Pío, Ángel de la Guarda, velas benditas, medallas de San Benito, rosarios benditos, escapularios, y si es posible, aceite de unción. Puede ser aceite de oliva virgen bendecido por un sacerdote. Oración, lea el Salmo 91, el que habita, un salmo de protección que San Padre Pío recitaba diariamente. Paso 3. Materiales necesarios, todos bendecidos por un sacerdote. Crucifijo grande, para la sala principal. Agua bendita, al menos medio litro. Sal bendita, aproximadamente 200 a 500 gramos. Velas benditas, al menos 3, para encender durante la oración. Aceite de unción, aceite de oliva bendecido. Incienso, opcional, pero muy recomendado por la tradición para purificar ambientes. Imágenes sagradas. Sagrado Corazón de Jesús y Corazón Inmaculado de María. San Miguel Arcángel. San José. San Padre Pío. Ángel Guardián, para habitaciones de niños. Medallas de San Benito, una para cada puerta y ventana principal. Rosarios benditos y escapularios del Monte Carmelo, para uso personal y familiar. Paso 4. Protocolo de purificación del hogar. Elija un día en que tenga tiempo suficiente, idealmente un sábado o un domingo por la tarde, en un ambiente de paz. 1. Inicio de la oración. Comience con un momento de oración silenciosa frente al crucifijo principal.
Encienda una vela bendita. Haga la señal de la cruz con agua bendita sobre usted mismo y sobre todos los que participan en la purificación. 2. Entrada principal, umbral sagrado. Párese frente a la puerta de entrada, haciendo la señal de la cruz y orando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, protégenos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Rocíe el agua bendita en forma de cruz sobre la puerta y alrededor del marco. Coloque una pequeña cantidad de sal bendita en las 4 esquinas del umbral, por dentro y por fuera si es posible. No se preocupe por la cantidad, una pizca es suficiente. Lo que importa es el simbolismo y la fe. Fije una medalla de San Benito sobre o cerca de la puerta. Recite la oración de la medalla de San Benito, Crux Sancti Patris Benedicti. Crux secro sed mihi lux. Non draco sed mihi dux. Vade retro satana. Numuam suade mihi vana. Sunt mala vae libas. Ipse venena vivas. La cruz del Santo Padre Benito. Que la Santa Cruz sea mi luz. Que el dragón no sea mi guía, retírate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Recite el Salmo 121, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 3. Sala principal o salón, intronización del Sagrado Corazón. Este es un espacio central. Elija un lugar visible y digno para la imagen o estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Coloque solemnemente la imagen y recite la oración de entronización, adaptada, oh Divino Jesús. Es usted quien nos manda venir a esta casa para establecer su reino. Aquí estamos para cumplir sus santas ordenanzas. Usted entra ahora como rey en este hogar. Acepte el homenaje de nuestro amor y concédanos la gracia de vivir siempre bajo su mirada amorosa. Reina sobre esta familia. Sé el maestro de nuestros corazones. Le prometemos observar sus mandamientos, santificar el domingo, huir de la ocasión de pecado. Le prometemos practicar la caridad cristiana hacia nuestro prójimo. Sagrado Corazón de Jesús, nos consagramos completamente a usted. Amén. Aspersar abundantemente la sala con agua bendita. Coloque sal bendita discretamente en las 4 esquinas de la habitación. Con el aceite bendito, trace una pequeña cruz en las paredes, en los 4 puntos cardinales, si es posible. 4. Cocina, lugar de sustento y familia. Bendiga la mesa y los lugares de preparación de las comidas. Rece, bendice, Señor, esta mesa donde compartiremos el pan cotidiano. Que los alimentos preparados aquí nutran nuestros cuerpos y que nuestra gratitud fortalezca nuestras almas. San Francisco de Asís, que dijiste, hermano fuego, hermana agua, enséñanos a santificar lo cotidiano. Amén. Coloque una pequeña cantidad de sal bendita en su salero principal, mezclada con la sal común, una proporción de 1/10 es suficiente para el simbolismo. Aspersar agua bendita en los armarios y la despensa. Exhiba una pequeña imagen del Sagrado Corazón o una oración mural, Cristo, sé nuestro pan. 5. Dormitorios. Habitación matrimonial, si son pareja. Renueven juntos sus promesas de matrimonio.
Señor, ante usted renovamos el compromiso que asumimos el día de nuestra boda. Que esta cama sea siempre sagrada, expresión del amor que nos une y nos convierte en cooperadores de su creación. San José y Santa María, modelos de los esposos, cuiden la castidad y la fidelidad de este matrimonio. Amén. Aspersar abundantemente con agua bendita, especialmente sobre la cama. Coloque sal bendita en las 4 esquinas de la habitación. Instale una imagen de la Sagrada Familia en un lugar visible. Cuelgue un escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo en la cabecera de la cama. Habitaciones de los niños, rece al ángel de la guarda. Santo ángel del Señor, celoso guardián del alma de este niño, tú que lo has cuidado desde el bautismo, protégelo día y noche, aléjalo de todo peligro del cuerpo y del alma, inspíralo con buenos pensamientos y guíalo por el camino de la santidad. San Tarcisio, protector de la juventud, ruega por este niño. Amén. Coloque una imagen del ángel de la guarda sobre la cama. Aspersar abundantemente agua bendita. Coloque sal bendita debajo del colchón en una pequeña bolsa de tela. Fije una medalla de San Benito en la cabecera de la cama. Si el niño está presente, trace una señal de la cruz en su frente con el aceite bendito, bendiciéndolo paternalmente. 6. Baños, lugar de higiene y purificación. Brevemente, rece, Señor, así como el agua lava el cuerpo, que su gracia purifique nuestras almas. Que este lugar de higiene física nos recuerde la necesidad de limpieza espiritual. Amén. Coloque una pequeña cantidad de sal bendita en el desagüe. Aspersar agua bendita. Instale un pequeño crucifijo o imagen discreta. 7. Oficina o espacio de trabajo, santificar la labor. Rece, San José, trabajador fiel, santifica este espacio donde busco el sustento de mi familia. Que mi trabajo sea oración y servicio. San Padre Pío, ¿qué dijiste? Trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios, intercede por mí. Amén. Pequeña imagen de San José Obrero. Sal bendita en los bordes del escritorio. Agua bendita en el espacio. 8. Oratorio o rincón de oración, corazón espiritual del hogar. Este es el corazón espiritual de su hogar. Debe contener un crucifijo central, el más grande si es posible, imágenes de devoción familiar, una Biblia abierta, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, velas y candelabros, rosarios, libros espirituales, y si tiene, reliquias de santos. Proceda solemnemente en este lugar. Si es posible, inciense el espacio. Aspersar abundantemente agua bendita. Coloque sal bendita formando un círculo de protección alrededor del espacio de oración. Con el aceite bendito, trace cruces en las paredes. Recite la letanía de todos los santos, versión breve o completa. Consagre este espacio con fervor, oh Señor. Haz de este rincón un cenáculo donde se ore sin cesar. Que el Espíritu Santo descienda aquí como descendió sobre los apóstoles. Que de aquí suban oraciones que se eleven hacia el cielo como un incienso agradable. Padre Pío, que pasabas horas en oración, enséñanos a orar. Amén. 9. Garaje y vehículos, protección en los viajes. Rece, Señor, bendice este medio de transporte. Protégenos en todos nuestros viajes. Que San Rafael Arcángel, compañero de viaje de Tobías, nos acompañe siempre. San Cristóbal, cuídanos en los caminos. Amén.
Rocíe agua bendita sobre los vehículos. Coloque una medalla de San Cristóbal o San Benito dentro del automóvil. Pequeña cantidad de sal bendita en la guantera. 10. Jardín o exterior de la propiedad, bendecir la creación. Rece, Señor, Creador del cielo y de la tierra, bendice este jardín, esta tierra. Que florezca como símbolo de la vida que tú das. Que toda criatura aquí proclame tu gloria. San Francisco, Padre de los pobres y amigo de la creación, ruega por nosotros. Amén. Rocíe agua bendita sobre todo el perímetro de su propiedad. Coloque sal bendita en las 4 esquinas de su terreno. Si es posible, siguiendo la tradición benedictina, entierre una medalla de San Benito en las 4 esquinas de su propiedad para una protección territorial más profunda. Paso 5. Consagración final y acción de gracias. 1. Reunión familiar. Regrese a la sala principal, frente a la imagen del Sagrado Corazón. Toda la familia debe reunirse, si es posible. 2. Oración de consagración. Reciten juntos con fervor, Sagrado Corazón de Jesús, aquí estamos postrados ante ti para renovar nuestra consagración. Tú eres el Rey de esta casa. Queremos vivir bajo tu mirada amorosa. Acepta a toda esta familia, padres e hijos, presentes y ausentes, vivos y difuntos. Protégenos de todo mal. Consérvanos en la fe católica. Haz reinar en este hogar el amor y la paz. Por María Santísima y San José. Por San Padre Pío y todos los santos, te consagramos todo lo que somos y poseemos. Reina, oh Jesús, por siempre en nuestros corazones. Amén. 3. Canto de acción de gracias. Canten el Te Deum, himno de acción de gracias, o el Magnificat, cántico de María. 4. Bendición del padre de familia. Si hay un padre de familia presente, él puede trazar una cruz sobre todos los presentes mientras bendice, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conduzca a la vida eterna. Amén. 5. Aspersión final y canto mariano, aspersión final sobre todos los presentes. Canto mariano como Virgen Santa, Madre de Dios os salve Regina. 6. Comida fraternal. Compartan una comida fraternal, quizás con pan y vino, o jugo, benditos, en memoria de la comunión cristiana y de la unidad familiar bajo la mirada de Dios. Paso 6. Mantenimiento regular. La purificación inicial es un paso fundamental, pero la vida espiritual de su hogar requiere un mantenimiento constante. Semanalmente. Cada domingo, después de la Santa Misa, rocíe toda su casa con agua bendita, haciendo la señal de la cruz en cada habitación. Mensualmente, renueve la sal bendita en las esquinas de las habitaciones principales o en los puntos estratégicos de su casa. Anualmente, especialmente durante el tiempo pascual, la vigilia pascual es un momento excelente para rebendecir agua y sal. Repita el proceso completo de purificación de su casa con agua y sal nuevamente benditas. Diariamente, mantenga una rutina de oración familiar, especialmente el rosario, y asegúrese de que cada miembro de la familia haga la señal de la cruz con agua bendita al salir de casa o al acostarse. Ahora, escuchen atentamente estas advertencias esenciales. Porque el conocimiento sin prudencia puede llevar al error, y el celo sin discernimiento, al fanatismo. 1. La sal bendita no opera automáticamente sin fe y gracia. La sal bendita no es un objeto mágico que le protege independientemente de su vida espiritual. Si usted piensa que puede vivir en pecado mortal toda la semana y que un puñado de sal va a arreglarlo todo, se equivoca gravemente.
Eso, queridos hermanos, es superstición. Y Dios no bendice la superstición. La eficacia de la sal bendita depende totalmente de su estado de gracia. Si vive en comunión con Dios, si asiste a los sacramentos, si ora diariamente, si lucha contra el pecado y busca la santidad, entonces sí, la sal bendita se convierte en un instrumento poderoso. Pero sin la vida de gracia, es simplemente sal ordinaria, sin importar cuántas veces haya sido bendecida. 2. Los sacramentales nunca reemplazan a los sacramentos, nunca. El orden de prioridades es absoluto e inalterable. Primero, la Santa Misa y la comunión eucarística, que es Cristo mismo. Segundo, la confesión regular para restaurar la gracia. Tercero, la oración diaria y la lectura de la palabra de Dios. Y solo después de esto, los sacramentales como ayudas, complementos y protecciones. Un católico que usa sal bendita pero no asiste a la misa dominical comete un pecado mortal de omisión. Un católico que rocía agua bendita pero vive en concubinato comete un sacrilegio. Un católico que lleva 20 medallas pero nunca reza o no se confiesa vive en una ilusión peligrosa. Los sacramentales son auxiliares, no sustitutos. 3. Eviten la neurosis espiritual o la obsesión. Algunas personas, al descubrir los sacramentales, se obsesionan. Rocían agua bendita 50 veces al día, ponen sal bendita por todas partes, incluso en sus zapatos. Ven demonios detrás de cada problema, cada ruido, cada dificultad. Eso no es la fe católica equilibrada, es neurosis espiritual. San Padre Pío mismo enseñaba el justo medio: usen los sacramentales regularmente, pero sin excesos, con confianza, pero sin ansiedad, con fe, pero también con razón. El fruto del Espíritu incluye la templanza y el dominio propio. Si su uso de los sacramentales genera ansiedad en lugar de paz, está equivocándose en el enfoque. 4. No juzguen a otros católicos. No todos los católicos conocen o practican el uso de los sacramentales de la misma manera, y eso es aceptable. La Iglesia concede una gran libertad en las devociones y prácticas personales, siempre que no contradigan la doctrina central. Si su vecino católico no pone sal bendita en su casa, no es asunto suyo criticarlo o sentirse superior. Su papel es vivir su fe de tal manera que, al ver su paz, su alegría, su protección evidente, los demás le pregunten: ¿cuál es tu secreto? Y ahí, con humildad y caridad, usted comparte este conocimiento. 5. Actúen siempre bajo dirección espiritual. Si está experimentando fenómenos graves, manifestaciones demoníacas claras, posibles posesiones, infestaciones de lugares serias, no actúe solo. Contacte inmediatamente a un sacerdote de su diócesis. La Iglesia tiene exorcistas capacitados para estas situaciones graves que requieren autorización explícita del obispo. Los sacramentales son para la opresión ordinaria, la protección preventiva, la purificación de ambientes negativos. No son para casos de exorcismo mayor. Siempre mantenga contacto con un confesor regular, un director espiritual si es posible, y someta sus prácticas espirituales a su juicio y discernimiento. La obediencia protege del orgullo y de la ilusión. La fe católica nunca es individualista. Somos el cuerpo de Cristo, miembros unos de otros, y la célula fundamental de la Iglesia es la familia, lo que el Concilio Vaticano II llama la Iglesia doméstica, Lumen Gentium, número 11. Cuando usted purifica espiritualmente su hogar, no actúa solo por sí mismo. Está creando un ambiente donde toda su familia puede crecer en la fe.
Está estableciendo una atmósfera donde el Espíritu Santo se siente bienvenido. Está plantando semillas de santidad que darán fruto en las generaciones futuras. Piense en esto, sus hijos lo observan. Cuando lo ven tratar los objetos sagrados con reverencia. Cuando lo oyen orar con fervor, cuando se dan cuenta de que su fe no es teórica, sino práctica, diaria, real, les está transmitiendo algo infinitamente más valioso que el dinero o los bienes materiales. Les está transmitiendo la fe. El mayor legado que puede dejar no es una casa pagada o una cuenta bancaria llena, es una generación que sabe orar, que conoce los sacramentos, que utiliza las armas espirituales, que camina en la santidad. San Padre Pío decía, la familia que reza unida, permanece unida. Pero hay que añadir, la familia que lucha espiritualmente unida, vence unida. Enseñe a sus hijos desde una edad temprana el valor de estos sacramentales. Muéstreles cómo hacer la señal de la cruz con agua bendita. Explíqueles por qué pone sal bendita en las esquinas. Reciten el rosario en familia cada noche. Haga de su oratorio doméstico un lugar donde toda la familia se reúna para orar. Cree ritmos y rituales católicos, la bendición de la comida. La oración de la mañana y de la noche juntos, la aspersión dominical de la casa. Y no olvide su responsabilidad hacia la comunidad más amplia. Ustedes son sal de la tierra, luz del mundo. Su testimonio silencioso en su vecindario, su lugar de trabajo, su círculo social tiene un impacto. Cuando la gente ve una familia católica auténtica, unida, alegre, caritativa, orante, se siente atraída. Se preguntan, ¿cuál es su secreto? No oculte su fe, sin ser ostentoso o farisaico, sea abierto sobre lo que le da vida. Un crucifijo visible en su sala, una pequeña estatua en su jardín, una medalla que lleva al cuello, son testimonios silenciosos pero poderosos. Usted es embajador de Cristo. Represéntelo dignamente. Seamos absolutamente claros sobre una realidad que el mundo moderno niega, pero que la Iglesia enseña desde hace 2000 años, el demonio existe. Satanás es real. No es un símbolo, no es una metáfora del mal psicológico, es una persona espiritual. Un ángel caído que odia a Dios y odia a la humanidad creada a imagen de Dios. San Pablo nos advierte en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas. Su cónyuge que le irrita no es su enemigo. Su hijo rebelde no es su adversario. Su colega difícil no es su oponente. Son almas como usted, atacadas o influenciadas por las fuerzas de las tinieblas. Su verdadero enemigo es invisible, pero muy real. San Padre Pío sabía esto íntimamente. Era atacado físicamente por los demonios. Casi cada noche lo golpeaban, lo arrojaban de la cama, lo torturaban. Pero les decía a sus compañeros, no tengan miedo del demonio. Hace mucho ruido, pero no puede hacer nada contra quien está en estado de gracia y utiliza las armas que la Iglesia nos da. ¿Cuáles son esas armas? El arsenal completo del católico incluye 1. Primeramente y principalmente, los 7 sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión. Nada, absolutamente nada, es más poderoso que el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando comulga dignamente, lleva a Dios mismo dentro de usted.
¿Cómo podría un demonio tocarle cuando es un tabernáculo viviente? 2. En segundo lugar, los sacramentales, agua bendita, sal bendita, crucifijos, medallas, escapularios. Son armas menores, pero efectivas. San Padre Pío los llamaba las pequeñas armas que hacen grandes estragos en el campamento enemigo. 3. En tercer lugar, el rosario. La Virgen misma le prometió a Santo Domingo que nunca perecerá quien recite devotamente el rosario. San Padre Pío decía, el rosario es el arma, no una arma, el arma. Recítalo diariamente. 4. En cuarto lugar, el ayuno y la penitencia. Jesús mismo dijo de ciertos demonios, esta especie no puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. 5. En quinto lugar, las obras de misericordia, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Todo esto rompe el poder del mal y establece el reino de Dios en la tierra. 6. En sexto lugar, la palabra de Dios. Medite las Escrituras diariamente, memorice versículos. Cuando venga el tentador, responda como Jesús en el desierto, está escrito. 7. En séptimo lugar, la invocación de los santos. San Miguel Arcángel, príncipe de las huestes celestiales, es especialmente poderoso contra los demonios. Pídale diariamente, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la malicia y las acechanzas del demonio. Ahora, entiendan esto, cuando comienzan a usar estas armas, cuando purifican su casa, cuando establecen una vida sacramental fuerte, el demonio va a reaccionar. No se irá alegremente. Resistirá. Podrían experimentar una intensificación temporal de los ataques, más tentaciones, más problemas, más dificultades. No entren en pánico. Es la señal de que están haciendo algo correcto. Cuando el demonio no reacciona es porque está cómodo, no se siente amenazado. Pero cuando ruge es porque está perdiendo terreno. Manténganse firmes, perseveren, mantengan su vida de oración, sus sacramentos, su uso de los sacramentales. Y recuerden siempre, la victoria ya está ganada. Cristo ha vencido a Satanás en la cruz. Todo el poder infernal combinado no puede hacer nada contra un cristiano en estado de gracia que se sostiene en la fe. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Todo lo que hemos discutido hoy, la sal bendita, la purificación de la casa, los sacramentales, la lucha espiritual, todo esto no es un fin en sí mismo. Son medios, instrumentos, ayudas en el camino. Pero el camino mismo, la meta final, la razón de ser de su existencia, es la santidad. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, número 40, proclama, todos los fieles de Cristo. Cualquiera que sea su estado o rango, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. No están llamados a ser católicos mediocres, tibios, lo suficientemente religiosos para evitar el infierno. Están llamados a la santidad, a la plenitud, a la perfección del amor. ¿Qué es la santidad? No es hacer milagros, no es levitar en oración, no es tener visiones místicas. La santidad, en su definición más simple, es la unión con Dios. Es la conformidad a la voluntad divina, es la caridad perfecta. San Padre Pío, este gigante espiritual que llevaba los estigmas y operaba milagros extraordinarios, cuando le preguntaban el secreto de la santidad, siempre respondía lo mismo, reza, espera y no te preocupes.
3 cosas simples: rezar constantemente, esperar en la misericordia divina, no preocuparse por las cosas de este mundo. Su vocación a la santidad se vive en lo ordinario. En su cocina preparando la comida con amor. En su oficina trabajando honestamente. En su cama ofreciendo sus sufrimientos nocturnos. En su sala perdonando por milésima vez. La santidad no es extraordinaria en sus acciones, es extraordinaria en el amor puesto en las acciones ordinarias. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, enseñó el pequeño camino, hacer pequeñas cosas con un gran amor. Lavar los platos puede ser un acto de adoración. Cambiar un pañal puede ser una ofrenda eucarística. Sonreír a un colega molesto puede ser un acto heroico de caridad. La sal bendita en su casa le recuerda diariamente: eres sal de la tierra. Estás llamado a preservar este mundo de la corrupción moral. Estás llamado a dar sabor, a dar gusto a una sociedad insípida y sin esperanza. Estás llamado a purificar por tu ejemplo y tu oración. Así que no te limites a poner sal bendita en los rincones y olvidar a Dios el resto del tiempo. Deja que esta sal sea un símbolo, un recordatorio constante de tu vocación. Cada vez que la veas, cada vez que la uses, díselo a ti mismo. Soy sal, soy luz, estoy llamado a la santidad. Y sabe esto: la santidad no es opcional, es tu destino. Dios no te creó para ser mediocre, te creó para compartir su vida divina por la eternidad. Todo lo demás, tu carrera, tu casa, tu cuenta bancaria, es solo un medio para alcanzar ese fin. Nunca confundas los medios con el fin. Hemos llegado al final de esta enseñanza, pero espero que sea el comienzo de una nueva etapa en su vida espiritual. Recapitulemos brevemente lo que han aprendido hoy, porque la repetición graba la verdad en la mente y el corazón. Han descubierto que la sal no es un simple condimento, sino un elemento cargado de significado bíblico y espiritual. Han visto cómo la Sagrada Escritura, desde el Levítico hasta el Evangelio, le da un papel central en la alianza entre Dios y su pueblo. Han aprendido que el mismo Cristo les llama sal de la tierra, confiándoles una misión de preservación, purificación y testimonio. Han escuchado la profunda sabiduría de San Padre Pío sobre la lucha espiritual y la importancia de los sacramentales. Han comprendido la diferencia teológica entre sacramentos y sacramentales, entre fe y superstición, entre práctica católica y magia oculta. Han recibido instrucciones prácticas detalladas para obtener sal bendita, para prepararse espiritualmente y para purificar metódicamente su casa, habitación por habitación. Han sido advertidos de los errores a evitar: el fanatismo, la negligencia de los sacramentos, el juicio hacia los demás y la falta de discernimiento. Han sido alentados a vivir esta dimensión espiritual en familia, a transmitir la fe a sus hijos, a ser testigos en su comunidad. Han sido fortalecidos para la lucha espiritual, sabiendo que la batalla es real, pero que la victoria es cierta en Cristo. Y han sido llamados a su vocación última, la santidad, la unión con Dios, la perfección del amor. Ahora, todo esto debe traducirse en acción. El conocimiento sin aplicación es estéril. Santiago, en su epístola, nos dice: pongan en práctica la palabra. No se limiten a escucharla, Santiago 1:22. Así que, aquí está exactamente lo que van a hacer hoy mismo. 1. Tan pronto como terminen de ver este video, tomen sal común de su cocina. Pónganla en un recipiente limpio. Y aunque aún no hayan podido hacer que un sacerdote la bendiga, oren sobre esta sal. Díganle a Dios:
Señor, deseo que esta sal sea bendecida según el rito de tu iglesia. Mientras tanto, la aparto para un uso sagrado. Te pido que la santifiques por tu presencia y que la bendición de tu iglesia la llene de poder espiritual. 2. Esta semana, contacten a su parroquia. Pidan una cita con su párroco o un sacerdote. Lleven su sal y pídanle respetuosamente que sea bendecida según el ritual romano. Si su sacerdote no conoce la fórmula, ofrézcanse a proporcionarle el texto. Sean humildes, pacientes, respetuosos. No exijan, pidan con fe. 3. Este mes. Confiesen sus pecados si no lo han hecho recientemente. Pónganse en estado de gracia. Luego, un día en que tengan tiempo, procedan a la purificación espiritual de su casa según el protocolo detallado que les he enseñado. No lo hagan a la ligera. Háganlo con fe, con reverencia, con amor, con la convicción de que Dios actúa a través de su iglesia. 4. Consigan las imágenes sagradas necesarias. Pidan en línea o compren en una tienda religiosa un hermoso crucifijo, imágenes del Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado, una estatua o imagen de San Padre Pío, medallas de San Benito. Inviertan en su armamento espiritual. No es un gasto, es una inversión eterna. 5. Establezcan una rutina, cada domingo, después de la misa, rocíen su casa con agua bendita. Cada noche, recen el rosario en familia. Cada mañana, hagan la señal de la cruz con agua bendita al despertarse. Creen ritmos espirituales que estructuren su vida y la de su familia. 6. Y sobre todo, no guarden esto solo para ustedes. Cuando amigos, vecinos, miembros de su familia noten la paz en su hogar y les pregunten su secreto, compartan con caridad y humildad. Diríjanlos hacia este video. Ofrezcan acompañarlos en su propio camino de fe. Sean instrumentos de Dios para propagar este conocimiento y esta devoción. Ahora, oremos juntos. Únanse a mí. Si están en casa, pónganse de rodillas si pueden. Vamos a recitar juntos una oración de consagración profunda, y luego les daré la bendición final. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso y Eterno, venimos humildemente ante tu trono de gracia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre. Por la intercesión de San José, esposo de María y patrón de la Iglesia Universal. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y de todos los santos ángeles. Por la intercesión de San Padre Pío de Pietrelcina y de todos los santos, nos consagramos completamente a usted. Consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Reconocemos que todo pertenece a usted. Solo somos administradores de lo que usted nos ha confiado. Tome posesión de nuestros corazones, reine en nuestras mentes, habite en nuestros hogares. Por esta sal, símbolo de la alianza eterna que usted ha hecho con su pueblo, símbolo de nuestra vocación a ser sal de la tierra, marcamos nuestra pertenencia a usted. Que nuestros hogares se conviertan en santuarios, que nuestras familias se conviertan en iglesias domésticas, que nuestras vidas se conviertan en ofrendas vivas, santas y agradables a sus ojos. Ahuyente de nuestras casas toda influencia del maligno. Que huyan los demonios ante el poder de su nombre. Que reine la paz donde habitaba la inquietud. Que florezca el amor donde crecía la amargura. Que descienda su bendición sobre todos los que habitan bajo nuestros techos. Protégenos de todo mal, visible e invisible. Manténganos en la fe católica,
fortalézcanos en la caridad, confírmenos en la esperanza. Guíenos por el camino de la santidad y llévenos a todos un día a la bienaventuranza eterna en su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con usted en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Que el Señor haga brillar sobre ustedes su rostro y les sea favorable. Que el Señor vuelva hacia ustedes su mirada y les dé la paz. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, refugio de pecadores y socorro de cristianos, que sean protegidos de toda trampa del demonio. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, que sean defendidos en todas sus batallas. Por la intercesión de San Padre Pío, apóstol de la confesión y místico de los estigmas, que crezcan en el amor del Sagrado Corazón y la devoción al Santo Rosario. Vayan en paz, glorifiquen al Señor con su vida, sean sal de la tierra, sean luz del mundo. Y que todo lo que toquen sea bendecido y santificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos. María, Reina de los Ángeles, protégenos. Que Dios los bendiga abundantemente. Si este mensaje ha tocado su corazón y desean seguir explorando los secretos espirituales para fortalecer su fe y proteger su hogar, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle un me gusta a este video para que podamos llegar a más almas sedientas de verdad, y compártanlo con todos aquellos que lo necesiten. Dejen un comentario abajo con un amén si sienten la presencia de Dios en sus vidas, y compartan brevemente cómo este mensaje ha resonado en ustedes. Su testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de otra persona. Hasta pronto.